Listo. Continuamos aquí. No, dice, Alicia ha empezado función de compartir las pantallas, pero no se ha visto, nunca se ha visto nada. Yo estoy viendo es lo que yo tengo impreso de la otra vez. Porque ya va. Porque este bichito aquí no me va a dejar hacer nada. Claro, como tu perro ladró, él se emocionó pensando que era un perro afuera. Diría un amigo. Sí. Vamos a ver si ahora comparte, sí. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Ok. Entonces tú vi Sí, con ese es el que tengo yo que tú me diste hace tiempo y yo lo imprimí. ¿verdad? Exacto. Que por ejemplo los caminos me hablan de infancia, los caminos rocosos. Dependiendo del camino. El camino siempre me va a decir a mí, es como la manera en cómo yo permito que la persona llegue a mí. ¿Ok? Si le pongo rocas, obviamente le pongo escaleras. Yo estoy permitiendo que las personas lleguen a mí fácilmente, no, porque algo rocoso, coño, tú hoy te vas cayendo, ¿verdad? Es difícil superar las rocas, superar los obstáculos, entonces allí, eh, entonces, ¿cómo yo no permito que las personas lleguen a mí? ¿Sí lo ves por ahí? Sí. Okay. Entonces, por ejemplo, fíjate tú, quiero que te reconozcas en esto, los árboles son la necesidad de apoyo de la pareja o de la familia. Entonces, por ejemplo, en este momento está tu árbol bien pronunciado y bien importante en el lado izquierdo, ¿ok? Que es el lado de mamá, que es el al lado de pareja. ¿Qué estás necesitando allí tú? ¿Sí lo ves? Sí, apoyo arrechamente. Ok. Entonces, bueno, fíjate tú, estás sobre una lomita. No es que tu casa no es que está en la loma arriba, sino que está penitas en una lomita que estás idealizando, ¿verdad? ¿Por qué te estás aislando? ¿De qué te estás aislando? ¿O de qué te quieres aislar? ¿Sí lo ves? ¿Lo estás viendo desde Sí, sí, okay. sí. Entonces, los animales y las personas representan sucesos de la infancia, ¿ok? Los animales representan vacíos, ¿ok? Necesidades de llenar los vacíos. Depende del animal que sea, va a ser, si es un animal del hogar doméstico, bueno, un animal que te transmite amor y todo lo demás, pero si es un animal, por ejemplo, Aló, aló. un animal salvaje, allí tú dices, aquí hay una agresión. ¿Qué pasó aquí en esta infancia? ¿Sí lo ves? Cuando hay cercas, hay aislamiento, necesidad de defensa, ¿de qué me estoy protegiendo? ¿Ok? Obviamente, desde el punto de vista de la psicopintura, digamos que desde la parte de la psicología se cuentan por ejemplo, hay una constante en lo que quiere decir en las flores, en la cantidad de rejitas. Uno va contando, ¿verdad? Ciertos los detalles y entonces uno puede decirle a la persona allí qué pasó en esta más o menos a esta edad, ¿ok? Por ejemplo, tres, en todas hay un patrón de tres flores, tres flores, tres flores, tres flores, tres flores. ¿Qué pasó a la edad de 3 años? ¿Qué pasó con algo que está relacionado con el número 3? Pero eso mayormente desde el punto de vista de la psicología y a veces las personas no se conectan con esa información. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, doble personalidad, dos pisos me hablan de doble personalidad y de muchas veces de creencias místicas, ¿ok? Que son muy arraigadas en las personas. Entonces, bueno, Cuando la persona te pinta que si gallo, que si vaquitas, ay, porque es que me acordó de mi infancia, que yo tenía unos gallitos y una broma, eso es considerado dentro de los animales domésticos. sí, eso es considerado dentro de los animales domésticos. Entonces, fíjate tú, por ejemplo, ahorita que decía reconocemos, ¿qué vamos a reconocer en este momento en tu dibujo? Reconocemos el árbol, ¿verdad? Que es esa necesidad tan importante
tanto desde el punto de vista de mamá como a lo mejor desde el punto de vista de la pareja. ¿Ok? Allí hay algo que estás necesitando. ¿Okay? Y estos árboles pequeños que pongo del lado derecho de la casa. Porque del lado de los, ¿cuáles? Los chiquiticos. Ajá, No, como hay unas palmeras. unas palmeras, hay, a lo mejor es esa ausencia de tu papá que te hace falta. Carajo, así lo sentí cuando lo pinté, ¿oíste? Por eso le llené algo, porque yo sentí un vacío ahí en ese lado, que decía, es que tú no puedes estar así tan vacío. Okay. Ay, ya, espérate, a ver qué dice aquí esto. ¿Qué dice? ¿Estamos bien con la A ese no los computadora? tengo yo, amigo. No, porque este material es nuevo. Ya, disculpa. Ya, que tengo ganas de estornudar. Fíjate. Aquí hablaba en uno del balcón. El autor del dibujo siente descontento con respecto a su vida de hogar. La vida interior no es agradable, necesita salir para escalar. ¿Dónde dice eso? En una hojita que yo imprimí que tú me mandaste hace tiempo. Ok. Bueno, pero fíjate esta, ¿verdad? En estos detalles que vamos a ver en el dibujo. Cuando habla ahí de estrellas, que dice estrellas, orientación, guía, deseos. Ajá, ya vamos a ir hasta allá. La- Ya. Vamos a ver primero la luna. La figura Ajá, me representa a la figura de la de materna, ¿ok? Me habla de la dulzura, de la intuición. Cuando nosotros estamos en presencia de la luna, allí hay allí está presente esa figura materna que tanto debería estar. La luna, no solo la luna, sino también las nubes. Me habla también de esa figura materna, ¿ok? y si la luna la haces redonda y oscura, Ah, bueno. ¿Qué puede haber allí con esa figura materna? bueno, no, para mí una mala relación. Es correcto, es correcto, es correcto. Ok, está bien. Porque la luna es blanca. Por eso te digo, es importante también ver el contexto, la metáfora que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Nubes. Ajá. Las nubes me hablan a mí de la figura materna en el contexto del dibujo. Las nubes normalmente tienen que ir del lado izquierdo, ¿ok? O digamos que en todo lo largo del lado. Pero el sol es la figura paterna, ¿ok? El sol es la figura paterna y tiene porque sí que ir del lado derecho de la hoja, porque ese es su lugar. Desde la sistémica, allí comenzamos el orden. Cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, tú que tienes tu dibujo de tu casita y tienes tu sol ahí, el sol está correctamente apropiado desde el punto de vista de la sistémica porque está ubicado en su lugar, en el lado derecho de la hoja. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Están en el lado izquierdo de la hoja. Hay más concentración de nube en el lado izquierdo, que me habla de la energía de mamá. ¿Sí lo ves? Las montañas me hablan Sí. de metas, de proyectos, ¿ok? Entonces, fíjate, tus metas están allí, están cerradas, ¿verdad? Eh, condensadas detrás de ti. ¿Sí lo ves? O sea, que están detrás de mí. Ya va, que esa parte se entrecortó. Las montañas me hablan de metas. Tú tienes unas metas, unos proyectos, ¿verdad? Que son importantes. Y fíjate, los pajaritos, ya lo vas a ver, son sueños, son proyectos también. Fíjate, la señora que yo tuve Sí. esta temprano en la terapia, los pajaritos estaban volteados, los piquitos para arriba, o sea, como patas para arriba, pues. ¿Sí lo ves? Entonces yo ¿En le dije, serio? sí, 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 sí. Y yo le dije a ella, wow. Y entonces, Ella me dijo, sí, es verdad, Alicia, todos mis proyectos están así. Sí, sí, sí. Fíjate, las estrellas me hablan de ¿qué orientación, bola? de guía, de deseo. ¿Qué hacemos con las estrellas? O sea, metafóricamente las estrellas es la parte astrológica. Las estrellas las han usado de tiempos inmemorables para llevar. O sea, ¿por qué necesitas una orientación? ¿A quién, de qué necesitas esa orientación? ¿Sí lo ves? Los aviones Sí, son sueños, son proyectos. Los pajaritos son sueños, son también proyectos a son futuro. como las aves. Es correcto, como a los aviones y los pajaritos son más o menos igual. El arco iris me habla a mí de la espiritualidad, ¿ok?
ese puente entre lo terrenal y lo espiritual. Es ese arcoíris, ¿ok? Las flores es la ternura, es la sutileza, pero cuando yo veo muchas flores presentes en un dibujo, yo me tengo que detener, porque ¿por qué yo tengo que embellecer las cosas? ¿Sí lo ves? O sea, cuando hay mucho, cuando hay Sí. ausencia, o sea, tú tienes que ver, ajá, ¿por qué me está poniendo tantas flores aquí? Por ejemplo, tú, ahorita, en esa ventana que hiciste allí, tú colocaste flores y colocaste, ¿qué quieres embellecer? ¿Qué quieres ver bello que no lo estás viendo? Verga. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Lo estás viendo desde una sola visión. Sí, me llamó la atención porque nunca la había puesto en la ventana, nunca, nunca, en ningún dibujo de mi vida le había puesto yo una jardinera para poner flores o matas, nunca. Que quieres embellecer. Fíjate, allí el agua es el útero de mamá. Tiene que ver todo lo que tiene que ver con tu nacimiento. Por eso yo te dije que dentro de tu dibujo yo te hubiera preguntado es esa conexión con el agua y la casa. ¿Sí lo ves, María Fernanda? Sí. ¿Te das cuenta porque yo te hubiera llevado a un segundo dibujo a eso? ¿Y por qué en el dibujo anterior lo hacía, o lo hice, perdón, menos definido, así como suavecito, como, ajá, ahí está, pero no sé dónde sale ni nada, y ahora está como más definido? Porque en el primer dibujo, ¿verdad? Tú aún no tenías como que miedo. No sé si me explico, o sea, no es que miedo, no estabas como que no reconocías, digamos que ese sentimiento de unión entre lo que es el útero de mamá y el agua. ¿Sí lo ves? No sé si me explico. Ok, sí, sí, ¿Sí me sí, explico? sí, Para ti eso, o sea, es sí, presente, pero no te interesaba, ¿ves? En cambio ahora ya tú lo reconoces, es parte de ti, pero hay una necesidad. ¿Sí lo ves? sí. Fíjate, los peces me hablan a mí de aborto. Cuando yo hacen peces en los estanques, allí hay excluidos abortos que no están reconocidos desde la sistémica. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando allí, qué hace falta, ¿sí? ¿Okay? Entonces, fíjate, insectos. Ahora, cuando la persona te pone peces en esa agua, son excluidos abortos. Entonces, tú se los haces, les haces mención, ¿verdad? De bueno, de eso para que entonces ella, entre comillas, reconozca e incluya de su sistema, de todo su sistema familiar, eso es excluido, ¿no? Claro, claro, porque cuando tú estás haciendo mención de esos peces, ¿verdad? Cuando tú aparecen los peces, ¿verdad? Entonces tú le dices, en tu familia o tú, tu mamá ha tenido, tuvo aborto, hubo pérdidas. Obviamente estamos sin juicio. Entonces hubo pérdidas. Claro, Entonces te puede decir, sí, por ejemplo, la señora de hoy me dijo, no, yo no he tenido ninguna pérdida, ajá, pero tu mamá tuvo una pérdida, sí, pero una sola. Pero entonces después me dijo, bueno, pero entonces una hermana dice que estuvo fue antes de mí y la otra dice que fue antes que no sé quién. Entonces yo le dije, tú misma te estás dando la respuesta. Nada es casual, hay dos, que a lo mejor tu mamá habló de uno solo, pero son dos, porque uno está antes que tú y el otro está antes que la otra. Nada es casualidad. claro. Entonces, bueno, entonces obviamente esos insectos, esos animales son experiencias de la infancia no procesadas. Entonces lo que estábamos hablando, el animal, dependiendo de qué animal sea, me va a decir a mí cómo es la calidad de esa experiencia. Entonces, por ejemplo, En este caso, ¿qué llamaríamos experiencias no procesadas cuando pintan una mariposa okay, por en las ejemplo, la flores o algo así, mariposa. unas ¿Qué me maripositas? evoca metafóricamente qué es la mariposa? O sea, ¿qué libertad te coartaron cuando estabas pequeño? Claro, la mariposa es libertad, volar para poderte ir. Exacto, la mariposa vuela, que te cortaron las alas, a dónde no te dejaban llegar, que no te permitieron hacer,
¿Qué querías hacer que no te lo permitieron hacer? Claro. ¿Sí lo ves? O sea, siempre estos Sí, animales sí. todo me va a decir, me va a reflejar a mí un conflicto que está reflejando la persona. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si son perros, Okay. que los perros son el mejor amigo del hombre, de la fidelidad, ¿ok? El gato de que me habla, de la independencia, ¿sí lo ven? ¿Cuáles son los animales salvajes? Los animales salvajes me hablan a mí de una amenaza, ¿ok? Cuando yo pongo muchos animales, hay ausencia de algo, careces de algo, hay un vacío que tú necesitas llenar con esos animales. ¿Qué vacío tienes que necesitas llenar? ¿Sí lo ves? Ponme la mano. Ok, fíjate, lo que estaba diciéndote, cuando son animales, entonces el perro me habla de fidelidad, el gato me habla de independencia y los animales salvajes me hablan de las amenazas. Y cuando yo pongo muchos animales, o sea, los animales me sirven para, digamos que, eh, completar la ausencia, los vacíos que he tenido. Por ejemplo, una persona donde tuvo padres ausentes, te puede dibujar, qué sé yo, perritos, te puede dibujar gatitos dentro del libro. ¿Ok? Ahora, obviamente, igual que lo que estamos conversando, es importante reconocer los colores dentro de los dibujos, porque cada uno de esos colores me va a dar a mí alguna indicación, me va a informar qué es lo que significa ese dibujo. Lo que hablamos desde el punto de vista psicológico, los colores azul me representa la calma, la serenidad, el verde me representa la... ¿cómo se llama? La esperanza, el rojo me habla de la pasión, de la intensidad, de la vitalidad, el amarillo me habla de los cambios, de las ambiciones, de los proyectos, el marrón me habla de las necesidades básicas, el marrón me habla entonces de las necesidades básicas, el negro me habla del miedo, de la angustia, del abandono, ¿ok? Y así, igual desde el punto de vista de la sistémica, cada uno, entonces, ¿cómo voy a hacer yo la intervención? Teniendo en cuenta cada uno de esos elementos presentes en el dibujo y hilvanándolos y conectándolos unos con los otros para yo ir haciendo esa intervención, ¿ok? Entonces, quien sana su lealtad familiar libera todo su potencial. Por eso es que es tan importante. Eh... Ay, concha. ¿Te fuiste, María Fernanda? Yo tengo 3 internet. ¿Te calliste tú o me callé yo? No sé qué pedo, porque yo tengo 3 internet. Aquí si no se conecta uno, se conecta en el otro, sale de uno, entra en el otro. Si lo pintó de naranja, ok, ahí tiene que ver con el transgeneracional. Si lo pintó de violeta, ahí hay una conexión también con el transgeneracional, con las lealtades, ¿ok?
Entonces, todo eso me va a dar a mí información. Entonces, obviamente, obviamente, cuando yo estoy haciendo la intervención, yo me tengo que dar cuenta de absolutamente todo y cada uno de esos elementos que me van a permitir, vuelvo y repito, llegar a un apropiado diagnóstico que me va a permitir acompañar a la persona apropiadamente en este dibujo, ¿ok? Por ejemplo, como hemos estado hablando contigo, ¿ok? Fíjate todo lo que te has reconocido, te has reconocido en que hay una necesidad de un apoyo, bien sea de mamá o de pareja, que está bien reflejado allí en ese árbol tan grande y la casa pequeña. Tú misma dijiste, hice todo y de último dejé la casa. Entonces, ¿qué te da a ti a conocer eso? Que todo está ahorita más importante que tú. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando tú estás haciendo la intervención de tu dibujo, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, hicimos la primera intervención de qué dibujaste allí entre el útero y la casa, la cosa, y lo hablamos, ¿verdad? Entonces, ya de último, como último dibujo, por ejemplo, puedes hacerlo ahorita, con la comodidad a tu ritmo y a tu tiempo, porque tenemos toda una semana para hacerlo. Pero entonces, ¿qué te sugiero yo? Que de último, este último dibujo, ya con conciencia, tú veas y reconozcas los elementos que están ahí en la casa y los dibujes una casa. ¿Cómo se hace? ¿Por qué yo digo que este último dibujo es el más importante? Porque en este último dibujo es donde nosotros hacemos la constelación familiar. ¿Por qué? Porque utilizamos todas las frases sanadoras mientras yo estoy haciendo el dibujo. Por ejemplo, hago el sol. Obviamente, ¿quién es el primero? Tengo que empezar por el orden. ¿Ok? Aquí utilizo, claro que a ti no, porque tú lo conoces. Aquí empezamos con el orden, la jerarquía y la pertenencia. ¿Quién es el primero? El papá. Después, ¿quién es la mamá? Entonces, ordenamos quién es el primero que tenemos que dibujar. Si hay una ausencia de sol, al papá, porque es el primero que tiene que estar allí. Entonces, ¿quién es papá? Bueno, el sol. Entonces, bueno, tú le dices a la persona, bueno, te sugiero que hagas el sol de primero, donde tú le des frases sanadoras. Hoy te reconozco como el grande, yo soy la pequeña. Hoy te tomo como mi padre, yo soy tuya. Lo que te llegue a tu corazón como frase sanadora para darle a esa persona. Y después haces las nubes que representan a tu mamá. Entonces, esas nubes que te representan a tu mamá, tú le vas a decir, mamá, hoy te veo como la grande, te tomo completamente, estás en mí, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y entonces cuando haces la casa, que la haces ya consciente de que eres tú, hoy me permito ver la vida, entonces haces dos ventanas sin cortina, porque te vas a dejar ver la vida que está allí al frente, veo la vida que está frente a mí, me anclo en la vida, le digo sí a la vida, me reconozco y me acepto tal como soy, haces la puerta, si tiene caminos torcidos con piedritas y todo lo demás, ajá, tienes que eliminarla, ok, mira, te sugiero que hagas el camino bien bonito, que llegue a ti, donde yo me permito comunicarme con la gente, acepto que la gente se acepte. Y así le voy haciendo un recuento de lo que más o menos debe modificarse en ese dibujo y entonces se hace. Allí es donde la persona hace la constelación familiar y mueve todas las energías. ¿Sí lo ves? Por eso es tan importante este último dibujo, porque es como que el cierre de la terapia. Tú aquí en este tercer dibujo haces el cierre general y le dices a la persona, bueno, ahora vamos a, ¿por qué? Porque estás trabajando en tu campo, ¿verdad? El campo es tu hoja y tú haces tu constelación familiar a través de tu. Eso es contigo ahí, o sea, tú estás esperando con la música que esa persona vaya haciendo el dibujo para irle diciendo la frase sanadora en el momento, ¿cierto? Bueno, fíjate tú cómo yo lo trabajo. Yo hago el primer dibujo, ¿verdad? De ese primer dibujo parto un segundo dibujo. Obviamente en ese segundo dibujo la persona va a seguir oyendo la música y sigue conectándose con ella. Y vamos haciendo entonces ya en el segundo dibujo comienzo el feedback
hablo del primer dibujo, de los elementos que hay presentes allí, de lo que estamos viendo, cómo es tu personalidad, mira, estoy viendo que tu personalidad es esto, que tu personalidad es aquello, ¿verdad? Y ya entonces puede ser que haga hasta un tercer dibujo y ya en ese último dibujo, entonces cuando yo le digo, mira, ya hemos hablado de todos los detalles, de qué es lo que es, la persona se ha abierto, mira, se abre así automáticamente contigo de una manera bien importante y entonces te va diciendo y entonces te permite a ti acceder a ese tercer y último dibujo donde tú le vas a dar a esa persona todas las indicaciones que tienen que ver con esa frase sanadora. Claro, pero por eso, contigo ahí en línea, pues como que si estamos ahí, yo aquí pintando y haciendo para ir haciendo las frases. Simplemente yo las dejo que la persona me las va pasando y después entonces con ese último dibujo yo le voy mandando audio donde le voy diciendo las frases sanadoras, se las voy mandando, ok, vas a hacer por primera vez el dibujo del sol y le vas a decir esto, esto y esto y esto, después hace, y entonces, claro, le voy mandando audios cortos para que la persona no se fastidie y vaya así. Mira, eso es lo que te iba a volver a preguntar. La casa, cuando tiene si yo me paro de frente, como en mi caso, ¿verdad? Tengo la puerta hacia el lado izquierdo. Okay. El camino va hacia el lado izquierdo. Uh-huh. Igual fue en la anterior, independientemente de que la casa estaba hacia el lado derecho de la hoja. Okay. Pero siempre la hago con la puerta y el camino. ¿Eso tiene algo también que ver? ¿O debiera de ser al revés, viendo hacia el futuro, como es en la constelación familiar? No, porque acuérdate que, o sea, sí hacemos constelaciones, pero hay diferencias, pues tienes que ver también la parte gráfica. O sea, ¿qué pasa? Tú tienes que tú no puedes ver al futuro. ¿Dónde te tienes que anclar tú? En el pasado. No, en el presente. No, anclar no, tengo que tomar de ellos para anclarme en el presente. No. Usted tiene que estar aquí en el presente, en el aquí, en el ahora. Entonces, ¿qué es? Ese camino tiene que estar lineal a la puerta. ¿Por qué? Porque te representa el aquí y el ahora. Derecho hacia allá. ¿Sí lo ves? O sea, tú tienes que anclar a la persona al presente. El pasado dejarlo atrás. Y el futuro no es incierto. ¿Dónde estás tú ahorita? Aquí en el presente. Claro, o sea que en este caso, o sea, lo correcto deberá ser que el camino esté derecho a la puerta, no ni siquiera sesgado hacia la izquierda ni hacia el derecho. Totalmente voy como que si yo estoy de frente y voy a entrar para casa. Es correcto. Derecho allá, derecho ahí. ¿Por qué? Porque eso le permite a la persona llegar y comunicarse directamente. Bueno, amiga querida, cualquier cosa, cualquier pregunta, estamos aquí para ti. Y bueno, como grabé los videos aquí en la computadora, lo que voy a hacer es que los voy a convertir y te mando el link de YouTube para que los tengas por YouTube. Trata de ver si puedes bajar los otros y si no, me dices, yo los descargo y los convierto para YouTube. ¿Ok? Un beso, un abrazo, I love you, que jode. Feliz tarde, mi amor. Abrazos, cuídate.